Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19, dice la Biblia: Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es el mandato supremo del Señor a la iglesia de Jesucristo. Y es una ordenanza, no es si usted le parece, si quiere, si le place, si se siente con el deseo o si se siente en la disponibilidad. No se trata de eso, porque es necesario que entendamos que es un mandato como cualquiera de los 10 mandamientos que el Señor ordenó en el Antiguo Testamento, que ahora en el Nuevo Testamento se divide en dos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero justamente el segundo mandamiento es el que da lugar a que venga este mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque amar al prójimo como a nosotros mismos implica querer para el otro, para el prójimo, lo que yo quiero que me pase a mí. Nadie quiere que le pase una tragedia. Nadie quiere enfermarse. Nadie se quiere perder. Nadie quiere tener una enfermedad, llámese como se llame. Todo el mundo quiere lo bueno para sí mismo. Todo el mundo quiere que le vaya bien en la vida. Pues es lo mismo que nosotros deseamos o deberíamos desear para todo nuestro prójimo. En ese sentido es que el Señor nos dice ahora: id por todo el mundo y predicad el evangelio, como nos lo dice el evangelio de Marcos. Pero deberíamos, en vez de miembros, hablar de discípulos. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor nos mandó. ¿Qué es lo que hace un discípulo? Un discípulo es uno que replica lo que aprende del otro. Digamos, usted es un mecánico y tiene un aprendiz a su lado, y usted es un buen mecánico. ¿Qué usted cree que va a pasar con ese aprendiz? Regularmente va a salir un buen mecánico, porque dicen por ahí que de tal palo tal astilla. De modo pues que lo que el Señor quiere que nosotros prediquemos su palabra para que hagamos discípulos, no para que hagamos miembros, porque el discípulo va a hacer lo que ve que su maestro hace. Por eso el Señor nunca habló de miembros, sino de discípulos. ¿Cuántos miembros tenía Jesús en su ministerio? Bueno, no miembros, pero tenía 12 discípulos y después tuvo 70. Nosotros le cambiamos el nombre, pero es discípulos, porque el discípulo es moldeable, es maleable, aprende, es como la esponja y consume lo que aprende y entonces después lo pone en práctica. Amemos a la gente, y por vía y consecuencia de ese amor que tenemos intrínseco en nuestro corazón, porque amamos la palabra de Dios y porque somos discípulos de Cristo, entonces decimos, como dice la Escritura, debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Es una necesidad que nosotros nos armemos de valor y comencemos a predicar por todas partes la sana palabra de Dios, que es la que a fin de cuentas va a conducir centenares, miles, millones de vidas de la eternidad sin Dios y sin esperanza, en la perdición eterna, a la eternidad con Dios y con esperanza, a la salvación eterna, al cielo eterno que fue preparado desde antes de la fundación del mundo para nosotros, para que heredemos esas preciosísimas promesas que Dios nos ha hecho por medio de su santa palabra. Es menester que nosotros entendamos que Cristo no vino a este mundo por cualquier cosa. Vino a este mundo a transformar corazones, a cambiar vidas, a libertar al cautivo. Quedamos presos del diablo y de sus demonios y de sus artimañas cuando Adán y Eva voluntariamente cedieron el derecho a Satanás de gobernar en nuestros corazones. Pero no todo quedó ahí. El Señor prometió que enviaría una de las simiente de la mujer, nacería el que pisaría y patearía la cabeza del diablo, que es la serpiente, para derrotar su reino de pecado, de maldad y de injusticia, y para traernos con ello libertad,
salvación y vida eterna a los que andábamos deambulando por las calles sin Dios, sin esperanza, sin fe y sin propósito en la vida. Íbamos destinados a caer en las pailas del infierno, en la condenación eterna, pero al Padre le plugo enviar a Jesucristo en el tiempo que Él determinó. Vino como un niño, vivió como cualquiera, pero sin pecado. Se levantó a los 30 años, fue bautizado y comenzó a predicar el evangelio, a dar la gracia del Padre, a traer la salvación y la esperanza a un mundo lánguido de fe, de amor y de esperanza de salvación.